Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy voy a contaros por fin cómo ha ido mi reto de septiembre como profe. El vídeo inicial en el que explicaba los retos lo dejaré por aquí, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Y en este mes os quiero hacer resumen de cuál ha sido mi reto del mes, de cómo ha ido y de cuál es el reto del mes siguiente. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Mi reto de septiembre, debo decir que me ha costado muchísimo porque, bueno, en mi centro tenemos una idiosincrasia un poco especial. Llevo 3 años en el mismo centro, ¿vale? Y este año por fin nos hemos mudado de edificio. Pero la mudanza ha sido durísima, además se retrasó un poco, no fue en plan el 1 de septiembre ya, sino que seguíamos en el edificio viejo, empezamos en el viejo y luego ya en torno al 6-7 de septiembre nos cambiábamos y los primeros niños venían a las presentaciones el 8 y el 9 y el 10 había clase normal, ¿vale? En el centro nuevo en la actualidad estoy grabando a 29 de septiembre, ¿vale? Me queda un día, pero es que necesito subir ya el vídeo porque si no, no me da. Lo veréis a principios de octubre. A día de hoy, pues todavía no tenemos proyectores en las aulas ni internet en el centro, ¿vale? Y las aulas que no son las de clase normales son un almacén de cosas que nos han ido mandando para aulas que todavía no hemos recibido, por ejemplo, el laboratorio o cosas así. Así que es a nivel de organización realmente caótico. Y luego aparte me ha tocado coordinadora TIC, que eso ya me lo suponía, una jefatura de departamento, que también me la suponía, pero al final es doble departamento, ¿vale? Es biología y geología y física y química. Y la verdad es que llevar la coordinación TIC con cambio de centro, con todos los niños nuevos, y ahora en la actualidad sin internet y tal, la verdad es que ha sido bastante duro. Y mi reto yo lo dije que iba a ser a nivel docente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el reto era tener todos los materiales preparados a tiempo. Entonces, a ver, al principio del mes me organicé, ¿no? En sentido, los primeros días que estábamos todavía en el edificio viejo, que sí teníamos internet en aquel edificio, me quité de medio todo lo de TIC. No toqué nada de lo mío más que las reuniones escuetas para poder organizarme con mis compañeros, los horarios, la carga horaria, las asignaturas y cómo íbamos a organizar criterios y orden de temas, que eso va a nivel departamental, para que ellos se pudieran organizar, pero no toqué nada más de lo mío. Quería también esperar a saber a quién iba a ser mi tutor de prácticas, porque bueno, ya sabéis que he aprobado la oposición y este año estoy en prácticas. Y entonces decidir si iba a poder hacer clase invertida o no, saber si iba a tener los terceros de la ESO, que era con quien yo quería hacer clase invertida, porque en segundo les hice tecnología, ya los tengo entrenados, y entonces como que no me dediqué mucho a lo docente, pero bueno, sí que preparé las pruebas de nivel inicial para los primeros días de presentaciones y ya. Entonces, cuando llegó la mudanza se retrasó, estaba prevista un lunes y al final fue entre un martes y un miércoles y fue un poco locura todo, la verdad. Y a partir de ahí empezó la locura absoluta, porque sí que cerré lo mínimo de TIC, pero bueno, hay muchas cosas que van viniendo, conforme te devuelven niños cosas, pues puedes ir adelantando y ahí ya se desató. Sí que es cierto que he trabajado mucho en casa, menos mal que mi reto de este mes no era trabajar en casa. Entonces las mañanas las he dedicado a apagar fuegos de temas de coordinación TIC, de docencia mínima y necesaria y de departamento, a intentar reagrupar todas las cajas que tengo repartidas por 3 sitios diferentes de material de los departamentos de biología y física y química, y básicamente es lo que he podido hacer. Y por las tardes sí que he preparado los materiales. Debo decir que el reto está cumplido, ¿vale? O sea, todos los materiales han estado preparados con tiempo de antelación, no ni siquiera un día, sino más de un día, ¿vale? De hecho, hubo durante una semana que tuvimos la fotocopiadora en el edificio antiguo, nosotros estábamos en el nuevo, entonces tenías que hacer las fotocopias con mucha antelación porque no podías decir, venga niño, baja y haz una fotocopia, porque no estaba la fotocopiadora. Así que, en ese sentido, bien, organicé las primeras clases, sí que, bueno, planifiqué toda la asignatura, pero necesitaba hacerme una idea de cómo iba a planificar anualmente los temas, eso sí. Y me preparé el mes de septiembre todos los materiales de golpe en un par de tardes. Y entonces llegué al día siguiente, me fui al edificio antiguo, imprimí todo y ya está. Así que en ese sentido guay. Y los exámenes también. Aunque se me olvidó el examen adaptado para niños con DEAs, o sea, como con necesidades especiales de aprendizaje y tal. Que eso lo he hecho hace menos, pero voy bien de tiempo, ¿vale? Para eso.
Y así en general yo creo que sí. A lo que no he ido para nada bien ha sido en temas de coordinación TIC, excepto lo básico, por ejemplo, ya contraseñas que hay que rescatar de gente que me ha ido pillando por el pasillo. Eso ha sido un poco desastre. Y de repente decía, ostras, que... de hecho, empezando a grabar me acabo de dar cuenta que hay una niña que le he dicho, te voy a cambiar la contraseña luego, y no se la cambió todavía. Tengo que cambiársela. Y luego, a nivel de programación didáctica, bueno, luego teníamos que entregar el proyecto de innovación. Ha habido como un montón de cosas, ¿vale? Y que me han tenido muy ocupada. El proyecto de innovación me ha llevado, no ha sido una carga mía sola, pero me ha llevado a colaborar y a ayudar en las tareas que me correspondían como TIC, me ha llevado mucho tiempo. Y entonces lo que sí que no he llevado nada bien ha sido, bueno, de TIC he ido arrastrando como he podido, apagando fuegos, sobre todo el tema de departamento. La programación didáctica empecé a hacerla el sábado 25 y había que entregarlas ayer 28. A ver, la programación de biología la tenía hecha de mi oposición, solo me faltaba meter la tabla de tercero que la he copiado del BOE, bueno, del Real Decreto, bueno, del BOCAM en realidad, y luego la de física química que pues he hecho copia y pega de biología y simplemente he cambiado las tablas de los criterios y tal, y he cambiado los valores de criterios conforme y la organización de los temas conforme habíamos hablado con los profes. Pero sí que es cierto que he apurado mucho y me ha tocado quedarme este fin de semana hasta las 12 y hasta la 1, sábado y domingo. Así que bueno, quizá el reto el año que viene no sea docente, sino departamental. Sí, sé que voy a ser otra vez jefa de departamento. Y nada más, ¿cuál es el reto de octubre? Espérate que lo he leído y no me acuerdo otra vez. El reto de octubre es salir a mi hora del centro, cosa que no he hecho casi ningún día, siempre he salido mínimo una hora más tarde. Así que mi reto para octubre, ya que está bajando por fin el nivel de trabajo, tengo los materiales preparados, tengo todos los vídeos del primer trimestre de biología de Flip Classroom preparados, grabados que no editados, pero tengo ya esta semana y la que viene subidas. Así que mi reto ahora es conseguir salir a mi hora del centro. Así que ese es mi reto para octubre. Y se me olvidó, no sé qué me pasó, si es que yo estaba todavía con la mente convaleciente, pues oposición. Se me olvidó deciros que, profes que me veis, que os animéis a hacer los retos conmigo. Que o bien hagáis los mismos retos, o bien os montéis vuestros propios retos. Tengo algunas compis en Instagram, dejaré sus cuentas, sus posts sobre los retos en la descripción del vídeo, que se han montado sus propios retos. Hay una compi que está estudiando OPO porque es maestra y entonces le toca este año y se ha montado sus retos para OPO, y tengo otra compi que sí que es profe y tiene sus retos propios. Así que también podéis seguir cómo van los suyos, podéis compartir los vuestros en Instagram, por favor etiquetadme si lo hacéis y así os veo, y a lo mejor pues entre unos y otros nos animamos y hacemos una labor docente aún mejor de la que ya hacemos, que seguro que la hacemos todos lo mejor posible y todas. Así que nada más. Este vídeo va a salir cortito, es que tampoco tengo mucho más tiempo de grabar ni que contaros, mi vida es caótica. Y cualquier cosa que queráis la dejáis en los comentarios, si habéis hecho el mismo reto, cómo os ha salido, si no lo habéis hecho, acaso hecho, pero ahora reflexionáis sobre cómo ha sido vuestro mes, cualquier cosa la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.